En 1994, Stargate no fue solo otra película de ciencia ficción. Era una idea genuinamente peligrosa. Una historia que fusionaba la historia real con teorías que muchísima gente consideraba pura conspiración. Pirámides que eran plataformas de aterrizaje, dioses egipcios que en realidad eran extraterrestres, y un portal capaz de enlazar mundos a través del inmenso espacio. Pero lo que sucedió tras las cámaras fue todavía más extraño que la propia película. Hubo demandas millonarias, actores que en realidad no querían estar allí, y escenas eliminadas que cambiaban por completo la trama, además de un final alternativo que el estudio prefirió mantener oculto. Lo que parecía una simple aventura en el espacio terminó convirtiéndose en el germen de una de las franquicias más gigantescas de la ciencia ficción. A pesar de que su propio director jamás quiso que eso llegara a pasar. Hoy vamos a desvelar 15 secretos ocultos de Stargate que muy poca gente conoce. Kurt Russell cambió por completo su personaje. El personaje del coronel O'Neill, que fue interpretado por Kurt Russell, en un principio tenía un arco de personaje muy definido. A lo largo de la película, debía dejar de fumar, como un símbolo de cambio. Una clara señal de que estaba recuperando sus ganas de vivir. Pero Russell no estaba para nada de acuerdo. Le parecía un mensaje demasiado evidente, demasiado moralista, así que fue a hablar directamente con el director Roland Emmerich, y lo convenció para hacer justo lo contrario. O'Neill seguiría fumando durante toda la película, pero no como si fuera un hábito cualquiera, sino como una señal de algo mucho más profundo y oscuro. Un hombre al que no le importa en absoluto su propia vida, un soldado con una misión suicida del que no espera volver. Ese pequeño pero crucial detalle cambió totalmente la forma en que el personaje es percibido. No es simplemente un líder militar, es alguien que está roto por dentro, y eso le añade mucho más peso emocional a toda la historia. La franquicia que su director nunca quiso que existiera. Cuando Stargate se estrenó en cines, el plan original era muy diferente a lo que finalmente acabó ocurriendo. Roland Emmerich había concebido la historia como una trilogía completa de películas. Una auténtica saga épica que expandiría este universo de Stargate y nos revelaría la existencia de múltiples civilizaciones alienígenas. Pero justo después del estreno, todo dio un giro radical. El estudio cinematográfico tomó el control total de la franquicia y Emmerich perdió cualquier posibilidad de continuar con su visión. En vez de las secuelas para el cine que él había planeado, el proyecto evolucionó hacia una dirección completamente distinta. Así nació la serie Stargate SG-1, que acabó convirtiéndose en un éxito masivo. Duró 10 temporadas, generó varias series derivadas y expandió el universo mucho más de lo que la película original había siquiera imaginado. Pero aquí hay un detalle fundamental. Emmerich no estaba para nada de acuerdo con esa versión. De hecho, ha dicho públicamente que la serie televisiva no representa su visión original en absoluto. La ironía de todo esto es brutal. El universo que él mismo creó se hizo muchísimo más grande, pero sin él. La escena inicial que fue censurada. Resulta que existe una escena eliminada de Stargate que casi nadie ha podido ver y que podría haber modificado por completo la manera en que entendemos la historia. Esta secuencia en concreto transcurría en 1928 durante el descubrimiento original del Stargate en Giza. En esta escena, los arqueólogos encontraban indicios mucho más evidentes sobre el verdadero peligro que representaba el portal. Había advertencias grabadas en las paredes del lugar, referencias directas a una amenaza muy antigua y señales de que el Stargate había sido enterrado de forma intencionada, no por un simple accidente, sino como una manera de proteger a nuestro mundo. El tono de esta escena era considerablemente más oscuro, más cercano a una aventura del estilo de En busca del arca perdida. Pero durante los pases de prueba con audiencia, sucedió algo totalmente inesperado. Los espectadores tuvieron la sensación de que la película se volvía demasiado lenta, con un enfoque muy histórico, y que además tardaba demasiado en llegar a la acción principal. Así que el estudio tomó una decisión drástica: eliminar la secuencia por completo. El resultado fue una película con un ritmo más rápido, pero con mucho menos contexto. Y a día de hoy, muchísimos fans sienten que esa escena podría haber explicado mucho mejor por qué el Stargate era un artefacto tan peligroso. El mensaje oculto que hay detrás de la bomba nuclear. En Stargate, el plan que tienen los militares es muy claro: enviar una potentísima bomba nuclear a través del Stargate
y destruir lo que sea que encuentren al otro lado, sin preguntar, sin investigar y sin intentar entenderlo. Pero esta no era solo una simple decisión narrativa. El director, Roland Emmerich, quería reflejar algo muy específico de la época. El contexto político de los años 90, esa mentalidad heredada directamente de la Guerra Fría. La idea de que frente a lo desconocido, la primera y única respuesta siempre es la fuerza bruta. En claro contraste, el personaje de Daniel Jackson, interpretado magistralmente por James Spader, representa justo lo contrario: la curiosidad, la empatía y la comunicación. La película no es solamente ciencia ficción, es en realidad un conflicto ideológico: destruir lo desconocido o intentar comprenderlo. Y ese mensaje, que era bastante inusual para una superproducción de Hollywood de la época, es parte de lo que hizo que Stargate conectara tan bien con el público. Rodar en el desierto se convirtió en una auténtica pesadilla. El rodaje de Stargate tuvo lugar. El rodaje fue en el desierto de Yuma, Arizona. Las condiciones resultaron ser extremas, con temperaturas que alcanzaban los 120 grados, casi 50 grados Celsius. Ese calor no solo afectaba a los actores, también dañaba el equipo. Las cámaras se sobrecalentaban constantemente. El material se deterioraba y había problemas sin parar en el set. Pero lo peor estaba por venir. Justo durante la filmación, una inmensa tormenta de arena golpeó de lleno el rodaje. El gigantesco Stargate, que medía más de 6 metros de altura, quedó enterrado bajo toneladas de arena. El equipo tuvo que detenerlo todo y dedicar 2 días enteros a excavar el set, únicamente para poder reanudar el trabajo. Continuar filmando. Además, la arena dejó inservibles varias cámaras. El resultado final, a pesar de todo, se ve realmente espectacular. Pero las caras de agotamiento que muestran los actores no eran una interpretación, eran totalmente reales y genuinas. Stargate ayudó muchísimo a popularizar la teoría de los Ancient Aliens. Antes de esta película, la idea de los antiguos astronautas se consideraba una idea marginal, asociada a conspiraciones y ufología, nada aceptada oficialmente. La idea principal era sencilla: que antiguas civilizaciones como Egipto habían sido en realidad influenciadas por extraterrestres, que las pirámides no eran únicamente construcciones humanas, y que sus dioses eran en realidad visitantes de otros planetas. Stargate tomó ese concepto y lo convirtió en entretenimiento para el gran público. De repente, millones de personas estaban viendo esa teoría presentada en pantalla como una historia creíble, no como una locura, sino como una posibilidad de lo más fascinante. Tiempo después, programas como Ancient Aliens llevarían esa idea un paso más allá. Sin embargo, Stargate fue uno de los primeros grandes éxitos de Hollywood que la pusieron en primer plano. La película, eso sí, no inventó la teoría, pero sí que consiguió llevarla al mainstream y cambió para siempre la perspectiva de mucha gente sobre la historia antigua. Las máscaras de Anubis eran una auténtica pesadilla para los actores. Y es que los guardias de Ra en Stargate tenían uno de los diseños más icónicos de toda la película. Las máscaras de Anubis y Horus tenían un aspecto totalmente alienígena, pero lo que mucha gente no sabe es que eran máquinas reales y bastante complejas. No eran simples cascos, ya que tenían mandíbulas mecánicas, ojos con luces y sistemas internos controlados por radio. Todo esto operado por técnicos fuera de cámara. El principal problema era el peso. Aquellos cascos eran increíblemente pesados y estaban fatalmente balanceados. Después de unos 20 minutos de uso, los actores comenzaban a sufrir de verdad. Dolor intenso en el cuello, espasmos musculares, fatiga extrema. Y encima, los motores internos generaban un ruido constante y ensordecedor, tan fuerte que los actores eran incapaces de escuchar las instrucciones del director. Para poder solucionar esto, el equipo tuvo que inventar sobre la marcha un sistema de comunicación. Usaban señales con las manos, toques físicos, también indicaciones visuales. Era un caos técnico en toda regla, pero el resultado final fue tan impactante que valió la pena. Por cierto, el idioma que hablaban no era inventado. En muchas películas de ciencia ficción, los idiomas extraterrestres son completamente ficticios. Pero en Stargate decidieron hacer algo completamente distinto.
El lenguaje que hablaban los habitantes de Abydos estaba basado directamente en el egipcio antiguo real. La producción contrató a un experto en egiptología con la misión de reconstruir el idioma del periodo del Reino Medio. Después de eso, un preparador de diálogos enseñó a los actores a pronunciarlo de forma correcta. Actores como el gran James Spader y Jay Davidson tuvieron que memorizar por completo sonidos y estructuras lingüísticas que no se utilizan desde hace miles de años. El resultado de este esfuerzo es sutil. La mayoría del público no se da cuenta, pero le otorga a la película una sensación de autenticidad que la hace parecer mucho más creíble. No suena para nada a un idioma inventado, sino como algo que realmente existió, porque en cierto modo, así era. Ahora, los sets fueron reciclados de otra película. Aunque Stargate parece una superproducción enorme, en realidad su presupuesto era bastante moderado, de alrededor de $55 millones. Para ahorrar algo de dinero, el equipo recurrió a una estrategia muy habitual en Hollywood: reutilizar los decorados que ya existían. Muchos elementos arquitectónicos del planeta Abydos no se construyeron desde cero, sino que fueron directamente reciclados de otra película. Película que era Total Recall. Grandes estructuras, plataformas y esas ruinas del desierto ya habían sido creadas para esa otra producción. El equipo de Stargate las adaptó, modificó y las volvió a usar. Esto permitió reducir costes, acelerar la producción y mantener una escala visual gigantesca. Lo cierto es que la mayoría del público nunca se percató, pero muchos de los escenarios que nos parecen completamente nuevos ya habían aparecido previamente en otra historia. Hollywood a veces no crea de la nada, simplemente reutiliza las cosas con mucha inteligencia. Los animales alienígenas eran en realidad caballos. Esas criaturas de carga que vemos en Abydos, esos animales grandes y muy peludos, que parecen totalmente alienígenas en Stargate, no se crearon con CGI, ni eran animatrónicos. En realidad, eran caballos reales. Concretamente, 2 caballos enormes de la raza Clydesdale. El equipo de producción los transformó por completo usando capas de pelo falso, estructuras de fibra de vidrio, además de cuernos y prótesis. El resultado final fue increíblemente muy convincente. Pero claro, el proceso fue una auténtica tortura para los animales. Imagina los trajes. Pesados, increíblemente calurosos, y encima apenas tenían ventilación. Por pura seguridad, los caballos no podían aguantar más de 10 minutos por cada toma. Tenían que sacarlos de allí para refrescarlos con enormes ventiladores industriales. Sus cuidadores los vigilaban sin descanso para asegurarse de que no sufrieran un golpe de calor. Fue un rodaje muy complicado, pero ese movimiento real de los animales consiguió que las criaturas parecieran mucho más reales que cualquier efecto especial que se pudiera hacer en aquella época. James Spader detestaba el guión. El actor que dio vida a Daniel Jackson en Stargate fue de una honestidad brutal. Fue increíblemente sincero sobre su experiencia. De hecho, en varias entrevistas admitió algo que muy pocos actores dirían en voz alta. Aceptó el papel porque, sencillamente, necesitaba el dinero. Pero la cosa no quedó ahí. Además, se lo soltó directamente al director. El guión le parecía un caos, lleno de agujeros de guión y muy difícil de seguir. En resumen, que la historia no le gustaba nada. Al director, como es lógico, no le sentó nada bien al principio. Pero entonces pasó algo curioso. La frustración real de Spader acabó jugando a favor de su personaje. Piénsalo. Daniel Jackson es un académico que está totalmente fuera de su elemento. Está confundido. Se ve superado por la situación y no para de intentar comprender algo que es imposible. Y eso era justo lo que Spader sentía de verdad durante el rodaje. A veces una mala experiencia personal puede generar una interpretación perfecta. El efecto del Stargate estuvo a punto de destrozar una cámara. Uno de los efectos visuales más icónicos de Stargate es sin duda ese portal líquido, esa especie de cortina de agua ondulante que los personajes cruzan para viajar a otros mundos. Hoy en día nos parece un efecto digital muy sencillo, pero en 1994 no era CGI. Se trataba de un efecto práctico increíblemente peligroso. Para crearlo, el equipo usó un tanque de agua gigantesco y le inyectó nitrógeno líquido a una presión altísima.
En el momento en que el nitrógeno tocaba el agua, provocaba una reacción violentísima, que era la que creaba ese efecto ondulante tan icónico. El problema principal era el riesgo. Aquella reacción era totalmente impredecible, era increíblemente potente y podía llegar a ser destructiva. De hecho, en una de las pruebas, todo el sistema casi reventó el tanque reforzado y hacer pedazos una lente de $100,000. Además, el nitrógeno tenía otro problema. Desplazaba el oxígeno del aire, creando un peligro muy real de asfixia para todo el equipo técnico. Durante el rodaje hacían falta trajes protectores, máscaras y seguridad constante. Fue una apuesta muy arriesgada, pero el resultado se ve espectacular incluso hoy en día. Vale, 16,000 personas que no eran personas. En esas escenas donde miles de habitantes del planeta ávidos se arrodillan ante Ra, la escala parece descomunal. Vemos una multitud gigantesca que se extiende hasta el infinito horizonte. Pero claro, aquí hay truco. La gran mayoría de esa gente no era real. El equipo no tenía presupuesto para contratar a miles de extras, así que se les ocurrió una idea brillante. Compraron miles de maniquíes muy baratos. Simplemente los vistieron con túnicas, los pusieron estratégicamente por el fondo y los mezclaron con un puñado de actores reales en primer plano. ¿El resultado? Más o menos el 90% de la multitud eran maniquíes. Solo las filas de delante estaban ocupadas por personas reales. Si te fijas con mucha atención puedes notarlo, pero en la pantalla la ilusión funciona perfectamente. Es uno de los mejores ejemplos de cómo crear escala sin gastarse millones. Y ahora, Jay Davidson, que curiosamente intentó sabotear su propio casting. Verás, cuando el actor Jay Davidson recibió la oferta para hacer el papel de Ra en Stargate, su primera reacción no fue de entusiasmo, sino de rechazo absoluto. Davidson venía del éxito de The Crying Game, una película que lo había convertido en una auténtica sensación internacional, pero él detestaba la fama. No quería seguir siendo actor, no quería más atención mediática. Solo quería desaparecer por completo de Hollywood. Así que se le ocurrió un plan maestro. Exigió $1,000,000 por el papel, una cifra totalmente desorbitada para un personaje secundario en aquella época. Su intención era obvia, que el estudio lo rechazara de plano. Pero para su sorpresa, pasó lo contrario. Aceptaron. De inmediato. Y así, Davidson quedó atrapado en el proyecto. Durante el rodaje, su actitud fue increíblemente distante y fría. Casi no hablaba con nadie del equipo, ni siquiera se quitaba el vestuario entre las tomas, y parecía estar totalmente desconectado de todo a su alrededor. Pero, irónicamente, ese comportamiento le vino de perlas al personaje. Porque Ra no tenía que parecer humano. Debía dar la sensación de ser alguien antiguo, distante, superior y sin emociones. Y eso fue justamente lo que Davidson transmitió. Una interpretación que resultó genial, precisamente porque él no quería formar parte de aquello. La demanda de $100 millones que casi acaba con la película. Poco después de que Stargate se estrenara, ocurrió algo que podría haber cambiado para siempre la historia de toda la franquicia. Resulta que un egiptólogo llamado Omar Sugdi les plantó una demanda millonaria. ¿El motivo? Afirmaba que toda la idea de la película era un plagio. Según él, varios años antes, ya había enviado a los estudios un guión con una premisa que era básicamente idéntica. Pirámides que funcionaban como plataformas de aterrizaje para alienígenas, dioses egipcios que en realidad eran extraterrestres, y tecnología ancestral de origen no humano. La demanda que presentaron exigía $millones, una cantidad de dinero astronómica. Pero lo verdaderamente curioso fue lo que vino después. Porque el caso nunca llegó a juicio, se terminó resolviendo todo fuera de los juzgados, y los implicados firmaron estrictos acuerdos de confidencialidad. Esto significa que no se conoce ninguna de las pruebas que se presentaron, no se sabe cuánto dinero se pagó ni quién llevaba la razón de verdad. La razón. Este tipo de acuerdos evitan procesos judiciales largos y muy costosos, pero también siembran una duda que queda para siempre. ¿Se trató de una simple coincidencia? ¿O de verdad había algo más oculto detrás de la historia de Stargate? Hasta hoy, ninguna persona fuera de ese pacto secreto lo sabe a ciencia cierta. Porque Stargate no fue solamente una película de ciencia ficción. Fue todo un experimento, una fascinante mezcla de historia, mitología y teorías que para muchos eran simplemente imposibles.
Sin embargo, lo que ocurrió tras las cámaras fue igual de sorprendente, de verdad. Demandas millonarias, actores que preferían no estar ahí, y efectos especiales realmente peligrosos y escenas borradas que cambiaban la historia por completo. Y a pesar de todo, la película logró algo verdaderamente difícil. Partió de una idea que era considerada marginal y la convirtió en un auténtico fenómeno global. Y aunque su propio director jamás pudo continuar la trama como él había imaginado, el increíble universo de Stargate acabó expandiéndose muchísimo más de lo que nadie pudo imaginar. A veces los rodajes más caóticos son los que dejan el mayor impacto en la cultura. Y la gran pregunta sigue abierta en el aire. ¿Fue Stargate una idea completamente original o una historia que alguien más ya contó primero?